Hola, ¿qué tal? El siguiente video es una reflexión que no debería ser tomada con liviandad y intentaría más bien problematizarla con un pensamiento eh, ilustre como el de Martin Heidegger. Martin Heidegger tenía un concepto muy interesante que desarrolla en el en Ser y Tiempo, que consiste en la culpa existencial. La culpa existencial la culpa existencial, yo no sé alemán, se traduce también a veces como deuda, lo adeudado o lo que falta, lo adeudado, la culpa. ¿Qué es esta culpa? Culpa en sentido religioso tiene claramente un sentido, moral, como si hicimos algo mal y debemos eh, reparar el daño de algún modo. Pero el sentido más conceptual, si se quiere, de esta noción de culpa o de deuda, tiene que ver con lo siguiente. No hay nada definido o predestinado para ningún ser ahí, para ningún Dasein, para ningún existente. Todo lo que hagamos depende de nuestro proyecto y de nuestras decisiones proyectuales que hagamos en el mundo. En ese sentido, evidentemente, toda decisión supone, contingentemente, no tomar otros caminos. Sartre, en su novela La náusea, lo describe plásticamente de la siguiente forma. Roquentin, que es el héroe de la novela, está paseando por la ciudad no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo en el que estaba, un pueblo de Francia. Iba paseando por las calles y decidía por qué calle tomar o por qué callejón avanzar. Y él reflexionaba sobre el hecho de que tomar un callejón significaba no tomar otro y que ese otro camino estaría por siempre vedado para él. Es como un comentario muy al aire, muy significativo en el texto, pero bueno, es una reflexión entre tantas otras filosóficas de la novela. Bueno, precisamente ese es el sentido de culpa existencial. El sentido de culpa existencial es que llega un momento de nuestra vida que nos hemos convertido en algo, exitosos, fracasados, felices, miserables, no importa, pero el hecho es que hay muchas decisiones que por el hecho de tomarlas hemos decidido no tomar otras. A veces las decisiones son correctas, a veces nos arrepentimos. Pero el hecho es que fácticamente hay cosas que no podemos tomar, no podemos hacer todo. Ir por un camino supone no ir por el otro. Ese es el sentido de culpa existencial. Yo pensaba, ¿no? Pensaba en, en una frase de Juan Domingo Perón que vaya uno a saber a quién cita. Algunos dicen que Aristóteles, otros dicen que cita a Hegel. Hay quien puede llegar a pensar que se le ocurrió al viejo. No lo sé. Pero la frase de Perón es: la única verdad es la realidad. La única verdad es la realidad. Y esto, en sentido hegeliano, que es como yo lo quiero tomar, rompe totalmente con esta idea de culpa existencial de Heidegger. Porque el sentido de culpa existencial supone que las otras posibilidades no tomadas existen de alguna manera como virtualidad, como si esto no pertenece al mundo filosófico del que hablo, pero en términos leibnizianos, pensémoslo en términos de mundos posibles, como si en otro mundo posible, en otra realidad paralela, hubiera tomado otra decisión y mi vida sería distinta, por ejemplo. Existe en ese terreno virtual, como que existe de algún modo en otra realidad o en otro plano o en otra virtualidad. Pero lo que dice Perón es mucho más tajante y drástico. La única verdad es la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, una forma de recuperar, recuperarnos, cuidarnos de la deuda existencial es, por ejemplo, el arte, la poesía, la literatura, la música. Mediante la literatura lo que podemos hacer es escribir un universo donde aquello que no pudimos hacer en la realidad lo hacemos ficcionalmente mediante la pluma, mediante la melodía. Y de esa forma caminaríamos por caminos paralelos simultáneamente. Tomaremos un recorrido
y simultáneamente tomaremos otros. Eso es muy valioso y fundamental para toda experiencia estética, para toda experiencia artística, para toda experiencia de poesía. Tomar los pedazos de nuestra vida destruida y hacer algo bello con eso. Pero en el sentido de Perón, no es la realidad. La realidad es lo que manifiestamente se hace concreto mediante su exteriorización. Es decir, la verdad es la realidad. Y esto puede llegar a servirle a algunos, no sé, esta es una propuesta en este video, terapéutico. Porque muchas veces nos quedamos pensando, ¿qué hubiera pasado si tal cosa, si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos decidido lo otro? En términos más pragmáticos, la única verdad es la realidad. Es decir, en el amor, como en la guerra, como en la política, las acciones se conquistan, los besos se toman, los amores se realizan, las leyes se promulgan, las batallas se vencen. En ese sentido fuerte, en ese sentido militar, es el que Perón dice, habla de la realidad, de lo que efectivamente se exterioriza. Entonces uno puede llegar a pensar, bueno, que una persona íntimamente amaba a otra, o pensaba tal cosa, o sentía tal cosa, o nunca se animó a decirlo. Pero el punto es que eso no es verdadero. En este sentido, Perón hegeliano. En el sentido concreto, la única verdad es la realidad. La única verdad es lo que se exterioriza. Y esto puede llegar a servirle a muchas personas para librarse de la trampa de la fantasmagoría, la trampa de la interpretación infinita del que hubiera sido, del que hubiera pasado. Llegado a un punto, hay cosas que se concretan, cosas que no. Un poco como, digamos, primero, hablemos de fútbol. Segundo, Francia. Quiero decir, podríamos considerar que en la final del mundo Francia jugó mejor que Argentina, que merecía elegirse campeona del mundo. Podríamos decirlo, ¿no? Podríamos decirlo. Alguno podría decirlo. Algún francés en Toulouse, no sé, en algún lugar. Y uno podría decir, bueno, sí, Francia jugó muy bien, pero la realidad es que no ganó. Y ahí está el punto. La realidad es otra. Y esto puede llegar a servir en términos políticos, en términos estratégicos, en términos de militantes, de qué es lo que realmente existe en el mundo. Bueno, esta es la enseñanza de Perón y la honro en este breve